Hola, bienvenido al canal de YouTube de Maximiliano Damián Coto. En esta oportunidad te voy a estar mostrando y vamos a estar hablando sobre las estadísticas en SQL Server. Las estadísticas en tu SQL Server o tu Azure SQL o tu SQL en el cloud es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque tiene un impacto directo en la performance de tus procesos. Muchos de los problemas de performance, créanme que están relacionados con tener quizás las estadísticas no actualizadas de forma correcta. Entonces, en este sencillo tutorial te voy a estar mostrando cómo funcionan las estadísticas, qué es lo que sucede cuando no las actualizas y cómo puedes ver en tus planes de ejecución cuando ese proceso, las estadísticas no están de forma adecuada. Antes de eso, no te olvides de suscribirte a este canal si querés recibir notificaciones e información sobre SQL y la plataforma de datos Microsoft. Vayamos a nuestro Management Studio y vamos a ver una demo completa del funcionamiento de las estadísticas en nuestro SQL. Vamos a iniciar nuestro Management Studio y con este Management Studio lo que voy a estar haciendo es haciendo varias pruebas de estadísticas para que ustedes vean cómo funcionan las mismas. No solamente vamos a estar utilizando el Management Studio, sino que también voy a estar utilizando una herramienta que en los videos de mi canal van a encontrar cómo se puede utilizar, que es la SQL Centric Plan Explorer. Esta es una herramienta totalmente gratuita, la cual nos va a permitir guardar los planes de ejecución y analizarlos con la misma. Entonces, lo primero que voy a hacer es a mi base de datos AdventureWorks. Esto ustedes podrían hacerlo sobre otra base de datos, no hay ningún problema. Recuerden que todo este código está en la descripción de este video. Voy a agarrar y borrar una tabla llamada T1 y usar la tabla Sales Order Detail de mi AdventureWorks para poderla llenar. Fíjense que acá estoy creando una tabla limpia desde Sales Order Detail en mi nueva, digamos, base de datos. Lo que voy a hacer ahora es preguntarle a esa tabla cuántos índices tiene. Fíjense, pregunto cuántos índices y no tengo ningún índice en este momento para esta tabla. Vamos a preguntarle con esta consulta muy sencilla cuántas estadísticas tengo. Entonces, si no tenemos índices, tampoco tenemos estadísticas. Hay otras estadísticas que se llaman estadísticas de columna, pero lo primero que tenemos que saber es que las estadísticas principales se crean sobre los índices en nuestras tablas. ¿Para qué sirven las estadísticas? Bueno, las estadísticas sirven para decirle a nuestro motor de base de datos, a nuestro procesador de consultas, que vaya a evaluar ahí adentro qué cantidad de datos tiene y en base a eso tome decisiones. Por ejemplo, que use un índice, que no lo use, que use un scan de una tabla, etc. O sea, si tenemos las estadísticas desactualizadas o de forma incorrecta, lo que nos va a pasar es que nuestros planes de ejecución no van a ser los correctos y por ende vamos a tener problemas de performance. Vamos a hacer ahora algo muy simple. Vamos a crear, por ejemplo, el índice cluster sobre esta tabla. Vamos a agarrar, crear el índice cluster para esta columna y también vamos a repetir lo que hicimos antes. Vamos a ver ahora las estadísticas. Si vemos las estadísticas, ahora podemos observar que tenemos una estadística creada en esta tabla nueva. Bien, hasta acá muy simple. Voy, por ejemplo, a tirar estas dos consultas. Fíjense, le estoy preguntando a mi motor de base de datos que me traiga de la tabla T1 estos dos campos para el código de producto 897 y luego para el código de producto 870. Si yo miro los planes de ejecución, puedo pintar en este caso las dos consultas, ir aquí a nuestro Management Studio e incluir el plan de ejecución sobre el estimado, pero en este caso yo voy a hacerlo sobre los planes reales. Vamos a agarrar acá y ver que corrimos las dos consultas y si vemos los planes, está haciendo el mismo plan, ¿no? Estamos observando que acá el SQL Server está escaneando todo el índice cluster, lo que sería también lo mismo que escanear toda la tabla. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque no tenemos ningún índice que pueda resolver esta pregunta. Entonces lo que voy a hacer ahora es crear un índice nuevo, más allá de mi índice cluster, crear un índice por código de producto, a la tabla que tenemos. Fíjense que ahora si miro las estadísticas de vuelta, como teníamos acá, damos las estadísticas, tengo ahora más estadística, ¿no? Tengo la estadística de lo que era el clúster, tengo la estadística de lo que es el non-cluster y acá vamos a encontrar esta estadística por aquí, que es una estadística de columna. Las van a ver con -WA. ¿Qué pasó cuando creamos ese índice?
Bueno, ¿qué sucede? Voy a pedir el 897 y el 870. Vamos a hacer lo mismo. Misma consulta, cambiándole los datos. ¿Y qué va a pasar con nuestros planes de ejecución? Bueno, nuestros planes de ejecución van a cambiar. ¿Por qué van a cambiar? Bueno, para el primer caso, el SQL se da cuenta, ahora en base a las estadísticas y al índice que creamos, que no le conviene recorrer toda la tabla y que le conviene usar este índice y después hacer un KLOOKUP. En el segundo caso, le sigue conveniendo recorrer toda la tabla. ¿Cómo tomó esta determinación? De vuelta, en base a la estadística del índice que acabamos de crear. Si está actualizada la estadística, mejores decisiones va a tomar nuestro motor de base de datos. O sea, acá ya tenemos que saber que dependiendo del valor que estemos poniendo en la consulta, por más que tengamos un índice, quizás le convenga al motor ir por un camino o ir por el otro y esto es totalmente natural. Vamos a ver las estadísticas. Con esta consulta lo que voy a estar viendo de las estadísticas es qué valores tienen. Vamos a ver, por ejemplo, acá. Podemos ver acá no solamente lo que veíamos, qué estadísticas tenemos, sino datos internos de las estadísticas. Aquí vamos a ver las 3 estadísticas que veíamos anteriormente. Vamos a ver la última fecha de actualización. Acá tenemos la última fecha de actualización de las estadísticas. Y fíjense que también tenemos la cantidad de registros que tiene esta estadística. O sea, esta cantidad de registros debería más o menos coincidir con la cantidad de registros que tiene nuestra tabla. En base a esto, el motor de base de datos ha podido tomar la mejor decisión contra nuestra consulta. Ahora bien, vamos a hacer una prueba de no actualizar las estadísticas y ver lo que sucede. Lo primero que voy a hacer es limpiar la tabla T1. Vamos a limpiar esa tabla. Luego voy a actualizar las estadísticas con un full scan, es decir, bueno, acá no hay registros, pero voy a actualizar las estadísticas. Vamos a insertar primero los registros 897. Recuerden que los 897, cuando hicimos nuestra consulta, eran esta primer query que estaba acá y hacíamos ese VLOOKUP con un indexing. Solamente voy a insertar los 897. ¿Por qué voy a hacer esto? Porque al hacer esto, miren, vamos a insertarlos acá. Bien, vamos de vuelta a actualizar las estadísticas. Vamos a forzar la actualización de estadísticas. Recuerden que el motor de base de datos actualiza las estadísticas de forma automática. Eso lo tiene unas propiedades de la base de datos. Si yo tengo, por ejemplo, acá en mi base de datos, las propiedades acá, ¿no? En las opciones de mi base de datos, me voy a encontrar aquí con una opción que dice actualizar estadísticas de forma automática, ¿no? Entonces, si esto lo tengo prendido, las estadísticas se van a actualizar no de forma continua, sino con un umbral que tiene nuestro motor. Pero más allá de eso, a nosotros nos conviene quizás tener un buen plan de mantenimiento que actualice estadísticas por estas cosas que yo voy a estar mostrando acá. Entonces, ahí tenemos la estadística, vamos a actualizarla, la estadística. Vamos a ver qué datos tiene ese 897. Vamos a preguntar los datos a la estadística. Podemos preguntarlo también a la tabla, pero podemos observar que acá la estadística me dice que tiene 2 registros. Fíjense que dice, mira, tengo 2 registros de datos. ¿Bien? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, algo muy sencillo. Vamos a agarrar y decirle a la tabla, lo puedo hacer de varias formas. Acá yo estoy emulando qué pasa si no se actualiza una estadística. Lo que voy a estar haciendo acá es decirle, bueno, mira, no te actualices más. No te actualices más. A partir de este momento, no actualices estadísticas por más que cambien los datos. Vamos a insertar los nuevos registros, los que son distintos a 897. Venimos acá. Vamos a insertar esos registros. Vamos a ver en las estadísticas el uso de esta estadística, valga la redundancia, que sigue pensando el motor de base de datos que tenemos 2 registros solos, ¿no? O sea, acá tenemos 2 registros solos, no actualizó a los otros que habíamos actualizado, ¿no? Esos que habíamos hecho el insert anteriormente no los vio. Entonces, ¿qué sucede si vuelvo a correr mis 2 consultas? La de 897 y la de 870. Y vemos sus planes de ejecución. Bueno, vamos a agarrar, vamos a ejecutar esto para ver sus planes de ejecución y fíjense qué es lo que está pasando. Algo bastante extraño. En la primera consulta que antes hacíamos el index seek, ahora el SQL está haciendo un cluster index scan. Y en la segunda consulta, o sea, al revés lo está haciendo. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque nuestra SQL piensa que hay 2 registros solos. Bien, de hecho, en su estadística están esos 2 registros. Y que esos 2 registros son 897. Con lo cual, cuando le pida 897, dice, esto es todo a la tabla, me conviene ir por este lado. Como acá le estoy pidiendo 870, piensa que 870 no existe porque no lo tiene guardado en su estadística y hace otro plan de ejecución. O sea, están mal los 2 planes de ejecución.
¿Cómo yo puedo detectar en un plan de ejecución que tenemos problemas de estadística? La verdad que hay varias formas de hacerlo. Yo les voy a mostrar con Sentry Plan Explorer cómo lo pueden ver de una forma muy sencilla. Por ejemplo, voy a agarrar esta consulta que está acá, la vamos a ejecutar, vamos a ir al plan de ejecución, que está acá arriba, vamos a hacerle botón derecho al plan y lo vamos a guardar a este plan. Esto lo pueden hacer de varias formas, ¿eh? Yo lo voy a hacer de esta manera, pero voy a ponerle acá, por ejemplo, plan demo estadísticas. ¿Bien? ¿Y qué voy a hacer? Voy a abrir el Plan Explorer, esta herramientita que es gratuita y puede analizar los planes de ejecución. Voy a abrir ese plan de ejecución que acabo de guardar recién en mi disco F. Lo tengo acá, demo plan estadísticas. ¿Y qué voy a observar en este plan? Voy a ir acá, fíjense acá abajo, tienen plan tree o árbol del plan. Y lo que van a encontrar son las operaciones que hemos ejecutado. Ahora miren algo interesante, de hecho me lo está marcando en naranja. Esta parte que está acá me está diciendo, ojo, mira, yo estimé que había 2 registros solos, pero cuando ejecuté mi consulta me encontré que había 4.600 registros. Si acá tenemos diferencias entre lo que estimé y lo que ejecuté y me encontré, el problema que estamos teniendo es que nuestra estadística no está actualizada de forma correcta. Entonces, con esto podemos verlo muy simple y darnos cuenta si este plan puede llegar a tener algún problema porque está basándose en estadísticas no actualizadas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar, ir de vuelta a nuestro SQL. Vamos a agarrar acá, le vamos a decir, ok, vamos a actualizar las estadísticas, vamos a actualizarlas. Bien, ahora vamos a actualizarlas bien. Vamos a agarrar y revisar eso, ese 2 que teníamos ahí. Fíjense que ahora cambiaron los valores. Fíjense, yo actualicé las estadísticas y ahora no tengo ese 2, sino lo que estoy teniendo acá son los 121.000 y acá otros 121.000, con lo cual tengo mis estadísticas actualizadas. Y vamos a repetir la operación. Agarrar acá, vamos a repetir nuestra 897 y nuestra 870 para ver sus planes de ejecución reales. Podemos hacerlo con el estimado también, no hay ningún problema. ¿Y qué nos vamos a encontrar? Nos vamos a encontrar que ahora los planes sí están como estaban anteriormente. No solamente eso, sino que si yo ahora guardo cualquiera de estos dos planes, cualquiera de los dos, vamos a hacerlo con este que está acá, si quieren, para hacerlo con otro, y lo analizamos en nuestro plan Explorer, vamos a guardarlo acá, y le vamos a poner acá estadísticas, ¿sí? Ok, bien. Y vamos a analizarlo con nuestro Plan Explorer que tenemos aquí. Abrirlo como hicimos anteriormente. Y vamos a buscar esta estadísticas ok, que está acá. Y de vuelta, vamos a ir a nuestra opción. ¿Sí? Recordemos de ver el árbol del plan. Fíjense que ya no tenemos nada en naranja. ¿Por qué? Porque me dice que él estimó, ¿sí?, 76 registros y encontró 2 de esos 76. O sea, está, digamos, esta estimación la está haciendo en base a las estadísticas que tenemos, ¿no? Y está mucho mejor de lo que teníamos antes. Podríamos repetir ahora y ver con el scan a ver qué pasó. Podemos venir acá, hacerlo con este otro, ¿está? Y vamos a ver que guardamos el plan. Este ahora se transforma en el scan. Vamos a guardar este plancito. Le vamos a poner a este plan de vuelta. Vamos a ponerle acá estadísticas scan ok. Y lo que vamos a hacer es con el plan Explorer abrirlo. Estadísticas scan ok, que está aquí. Vamos a analizarlo y fíjense que me está diciendo, mira, ahora estimé bien yo, ¿no? O sea, acá tengo una estimación de 4.688 y acá hay 4.688 registros. Recuerdan que anteriormente había estimado 2 y había 4.600, con lo cual obviamente que el plan de ejecución que va a estar haciendo no es el mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con las estadísticas? Bueno, créanme que las estadísticas no tenerla actualizada suele ser uno de los mayores problemas de performance en tus consultas. ¿Cómo se actualizan estas estadísticas? Bueno, de forma automática, como vimos ahí en las opciones del SQL, pero también cuando hacemos algún tipo de mantenimiento de índice.
Cuando hacemos un rebuild, o sea, una destrucción del índice y lo volvemos a construir, se actualizan de forma automática las estadísticas. Pero no así cuando ustedes hacen una defragmentación del índice. Eso no actualiza estadísticas. Entonces, mi recomendación y lo que implemento clientes y también cuando damos los cursos de performance es, más allá del plan de mantenimiento de índices que uno pueda tener o no, es aconsejable que tengan un plan de mantenimiento de actualización de estadísticas porque tiene un impacto muy importante sobre la performance de sus bases de datos. Recordemos que tener buena performance va a hacer que tengamos que consumir menos recursos, va a hacer que gastemos menos dinero, por ejemplo, si estamos en el cloud y si estamos de forma local, bueno, no vamos a necesitar invertir quizás tantos dólares, ya sean en licencias de SQL o bien en recursos de nuestro motor de base de datos. Así que bueno, espero que les haya gustado este simple tutorial de estadísticas. No se olviden de suscribirse a este canal y si además quieren ver temas más dedicados de performance, tenemos un curso totalmente dedicado a eso. Pueden verlo en nuestra academia. Espero que los pueda ver ahí. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos la próxima.